Seguramente te ha pasado muchas veces que escuchas una voz interior que te da certeza de que todo va a estar bien, aunque sea algo que ni siquiera tenga sentido o no sepas bien cómo lo vas a lograr. Eso que escuchas es tu conciencia hablándote. Este espacio existe para que te hagas BFF de tu energía. Soy Ale Dávalos y esto es Te Mando Siete. Hola, bienvenidos a un episodio más de Te Mando Siete. Me da mucho gusto que estés aquí hoy. Gracias por tu tiempo, por tu energía y por estar aquí en este nuevo episodio. Quiero empezar preguntándote cuáles son esos momentos en los que te sientes 100% en calma. A lo mejor los tienes identificados o maybe not. Y no forzosamente son los momentos en donde no tenemos nada que hacer, sino es donde estamos tranquilos desde el interior, ¿no? Te pregunto porque considero que vivimos buscando la calma como si fuera algo que se encuentra en un viaje, unas vacaciones, un retiro, el fin de semana, en el momento en el que por fin tengas menos cosas en tu checklist o en tu lista infinita de pendientes. Y yo aprendí o he aprendido algo diferente. La calma no se encuentra, sino se va construyendo y se sostiene y se habita. Y bueno, primero que nada, quiero que hablemos sobre lo normalizado que es vivir en estrés o que es el estar estresados. Vivimos en el mundo de súper occidental, de la productividad, de la prisa, del tiempo, de estar corriendo, en un mundo donde decimos, tengo muchísimo trabajo y la gente te contesta, gracias a Dios. Pero nadie te pregunta, ¿y cómo te sientes con tanto trabajo? O súper bien que tengas, que te esté yendo bien, pero ¿cómo te ayudo? O cómo sobrellevas el estrés o el tener tanto en tu plato. No, la verdad es que eso cero te preguntan, más bien normalizamos el estar tan ocupados como esta forma de medir el éxito. Y entonces, mientras más ocupados, más trabajador eres, más éxito tienes y probablemente más dinero. Y entonces, por eso es que no nos preocupamos por lo que hay en tu interior, sino por realmente nada más lo que vives afuera, ¿no? O como que el interior pasa a segundo término, tristemente. Porque siendo súper honestos, cuando realmente como que hacemos una pausa para hablar o para preguntarnos o para preguntar a la gente que nos rodea o con la que platicamos sobre cómo estás de verdad o sobre cómo estás en tu interior al tener una vida en la que muchas veces es bien difícil detenernos o bien difícil parar. Hay mucha prisa todo el tiempo y, y pues esta vida que nos tiene totalmente absorbidos con el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, este es el punto principal que quiero resaltar, que poco sabemos sobre cómo construir la calma y poco foco le ponemos a esto, ¿no? Y la importancia que tiene en nuestra rutina diaria vivir en calma, que no significa no hacer nada, sino tener la tranquilidad interior, que es lo que realmente nos da la fortaleza para sobrellevar el exterior, ¿no? Y esto me lleva directo a platicarte sobre cómo era yo antes de encontrar lo que hoy te quiero compartir en este episodio. Yo antes, hasta hace algunos años, todavía estaba como que súper sumergida en este modus operandi que te cuento de la productividad y de correr y el ritmo y Monterrey, esta parte que tanto nos caracteriza de ser super workaholics. Y bueno, creo yo que la verdad se me hacía súper normal estar en este ritmo, que la verdad es que aún lo llevo, pero también lo que se me hacía súper normal era sufrirlo, o sea, como que atravesarlo con mucho sufrimiento. Tener un trabajo, pues, como que me gustaba, pero que era difícil sobrellevar tanto, pues, tanto estrés o tanta carga, y pues eso era lo que yo tenía muy normalizado, como, bueno, pues es que esto es lo que pasa cuando eres adulto y pues casi como que así es y así tocó y es parte de intercambiar tu tiempo
y talento por dinero y futuro o algo así. Pero a medida que me fui cada vez más involucrando en herramientas energéticas y espirituales y de conciencia, me di cuenta que la verdad es una elección el estar así, el atravesar los días de esta manera. Y es una elección tal cual vivirlo en estrés y es la misma elección, nada más que el otro lado de la balanza, vivirlo de una forma más en paz o con más tranquilidad o calma. Y ojo, no me refiero a que no tengas velocidad, a que no hagas nada o a que estés sin producir, no, 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 nada que ver. Me refiero al estado interior, perdón, sobre cómo vivimos nuestro día a día. Y la verdad es que ahora ya que le he prestado muchísimo más atención a mi ser y a mi centro, pues mi vida ha cambiado muchísimo y se ha transformado y todo esto honestamente para mejor, que sí es un reto y sí es un camino, pues de que le tienes que poner atención y constancia y todo esto, pero la verdad es que creo que los frutos son totalmente, valen la pena, ¿no? Entonces, para mí, una práctica que ha sido indispensable para poder tener el control de mí misma y seguir en mi centro en esta cotidianidad que te cuento, es la meditación. La meditación no me refiero a esta técnica de relajación o este espacio que te ponen al final de tu clase de pilates o algo así, que dura un par de minutos y que está delicioso porque estás acostada relajándote o de ir a una terapia de sonido o algo así, no. Esas son otras técnicas y están muy chidas y está perfecto, pero a lo que me refiero con meditar es vivir literalmente la práctica central del yoga, el yoga como una filosofía, y donde la práctica central, pues, es la meditación. Y yo sé que se piensa que la meditación no es para todos, y la verdad es que yo soy de la idea de que claro que sí es para todos, pero tienes que encontrar tu momento. Y es algo muy respetable el que no lo encuentres o que digas que ahorita no, porque realmente implica no solamente empezar y hacerlo, sino sostenerlo en el tiempo. Y eso es lo que realmente creo que es más retador o más, em, pues no quiero decir difícil, pero sí un poco más, o sea, que implica más esfuerzo de ti, ¿no? El realmente sostener esta práctica para poder realmente experimentar estos beneficios. Entonces implica muchísima disciplina, implica muchísimo compromiso, porque la verdad como cualquier práctica o ejercicio que hacemos, si lo haces una vez, realmente no pasa nada y no vas a sentir nada. O sea, como que vas a decir de que, está padre y ya, nunca volverás. Y pues es totalmente normal, porque como si no se hace de manera constante y disciplinada, pues no puedes realmente vivirla como se vive cuando ya la estás sosteniendo. Lo difícil no es empezar, lo difícil es continuar, ¿no? Y bueno, antes de seguir hablando de la meditación, quiero hacer un pequeño disclaimer de que si eres una persona que eres cero, cero espiritual o una persona súper, ultra, mega religiosa, no te preocupes, esto no tiene nada que ver con eso, no interfiere contigo o con tus creencias. Y la meditación pues realmente tiene muchos ángulos. Algunos sí muy espirituales que te van a ayudar con algo mucho más grande que tú y es 1000% increíble, yo lo recomiendo totalmente, pero también tiene un ángulo o un lado como mucho más de neurociencia que te ayuda para transformar tu mente y así o ahí es donde cambia tu realidad. Entonces, es, es por donde tú lo quieras ver y vivir y está bien, o sea, como que desde cualquier ángulo que tú vivas la meditación está perfecto, pero esto te lo digo como parte de que no te cierres a vivirla, porque a lo mejor piensas que es cierta manera, ¿no? Por todos estos mitos que existen. Y bueno, saber que realmente ninguno de estos caminos que tú elijas son mejores ni peores, ni hay uno más elevado que otro. No, no, no. O sea, la verdad es que
para todo hay momento y lo que te resuene más va a estar perfecto. Y bueno, ahora sí, les voy a contar lo que me ha dado a mí. Te lo quiero contar con un pequeño experimento que hice, porque yo soy como a veces un poco estricta conmigo misma y con lo que digo y como que quiero ser muy, estar muy segura de lo que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta incorporar también el hablar desde la experiencia, porque ya sé que me fascina el tema teórico. Entonces, luego como que me puedo ir mucho, mucho, mucho por lo teórico y realmente busqué que esto que te vaya a platicar lo diga 1000% desde la experiencia, además de la teoría. Entonces, te cuento que justo hace poco estuve planeando los episodios de este podcast, nuestro podcast favorito, lo sé. Y ya sabía que uno de estos temas iban a ser, la meditación. Entonces, no quería que este episodio fuera como que una clase, porque, pues, para eso tengo curso de meditación y como que es otro vibe, ¿no? También está increíble, pero, pues, esto es un podcast. Entonces, realmente quería como que platicarte cómo lo he vivido en proceso. Y como yo ya tenía una práctica súper sostenida de más de un año que llevaba meditando por lo menos 6 de 7 días a la semana, pues no quería contarte nada más como que hay cosas súper buenas que me han transformado, que sí te lo voy a contar, pero no quería nada más como que enfocarme en eso. Entonces lo que hice fue que dejé de meditar desde que pensé que este iba a ser uno de los temas que te quería exponer como que aquí en estos primeros episodios del podcast. Y entonces te voy a contar lo que realmente pasó cuando dejé de meditar. Y bueno, el contexto entonces ya sabes que yo tenía meditando seguidito por más de un año y pues la verdad es que estaba súper padre y ya tenía como que la disciplina súper formada y no lo había soltado ni quería soltarlo. Y entonces te quiero explicar este contraste que viví como que al dejar de meditar y así realmente ver qué estaba pasando y cómo me afectó. Entonces, al principio, la verdad, pues solo como que me quité la constancia, o sea, como que lo empecé a hacer menos veces a la semana, pero ya que solté la constancia y la disciplina, se me hizo súper fácil soltar la práctica. O sea, ya fue de que, ay, ya, pues si lo voy a hacer 3 veces a la semana, pues mejor no lo hago ni uno. Entonces, como que eso pasó al inicio. O sea, como que me fue muy fácil soltar la parte disciplinada que ya traía. Y fue como en la segunda semana cuando ya dejé de meditar al 100%. O sea, esto fue hace 3 semanas. Y la verdad es que no me fue tan bien, lo cual comprueba que la meditación está increíble, al menos desde mi experiencia, porque te quiero contar qué fue lo que sucedió. Primero, sobre el tema del estrés, creo que realmente no fue instantáneo que lo noté. O sea, como que la verdad la primera semana X, normal, no cambió mucho, pero las siguientes 2 semanas como que me sentía menos optimista, no mal, o sea, nada suficientemente notorio para la gente, pero sí me sentía mucho más presionada. O sea, como que tenía más el estrés súper presente en mi día a día, cuando realmente, la neta, nunca lo vivo. O sea, lo vivo, pero no lo sufro, o sea, lo que decía al inicio, ¿no? Entonces, eso sí pasó muy notorio a partir de la semana 2 y en la semana 3. Pero en la última semana, no, hombre, 100% el estrés volvió a mi cuerpo, volvió como este malestar ya más físico, como que en el pecho así agitación, como hasta medio ansiedad, que me recordó a hace años, o sea, literalmente años que no tenía esta sensación en mi cuerpo. Y fue muy raro, o sea, y sí, pues sí, o sea, sí estoy en el mundo que te platico, de mucha productividad, mucho correr, etcétera, pero tenía mucho tiempo sin sentir esto y la verdad se lo ataño 100% a que dejé mi práctica. Fue un cambio del cielo al suelo, honestamente. Otra cosa es que como que volvieron más ideas o se empezaron a presentar ideas fatalistas sobre el futuro, como que más nerviosa sobre
y qué va a pasar y cómo lo voy a resolver y me va a ir bien en esta situación o cómo va a estar la onda y si empiezo a planear desde ahorita, como queriendo resolver con muchísima anticipación cosas que van a pasar de que en 1000 meses adelante y hasta me desconocí a mí misma de que qué me está pasando. O sea, como que me llama demasiado la atención el poder de la mente cuando, pues, cuando estás pensando en negativo o cuando estás pensando como más en, pues sí, en fatalista o que dejas esta parte como optimista. Y literal vi o empecé a sentir como estos viejos patrones de pensamiento se estaban haciendo presentes. Y neta sí me saqué muchísimo de onda porque, pues, porque ya tenía mucho tiempo sin vivirlo, o sea, demasiados meses, o sea, me atrevo a decir que 1 año sin vivir con esto. Entonces, fue algo muy incómodo, la verdad. Otra cosa es que sentía que tenía que poner un mayor esfuerzo para no molestarme con cosas. Cosas que antes cero me hubieran molestado, o sea, ahorita como que ya se me hacía de que: "Ash, ¿eso qué?". Y, o sea, o como este control emocional. Y sí, porque no solamente enojarme, o sea, tal vez podía ser también de que agüitarme o ponerme tantito triste o así. O sea, como que sentía unos picos emocionales mucho más marcados, cuando normalmente estoy en mucho más ecuanimidad. Em, Otro punto que noté fue en cuanto a la energía física. Estaba de que llegaba el fin de semana y qué emoción, ya es fin de semana, me voy a dormir todo el día. Y como mucho más apagada, cuando realmente soy de que, fin de semana, ¿qué más es posible? Y hago un chorro de cosas y lo vivo súper feliz, haz de cuenta. No, ahorita estaba de que el domingo de, chin, ya es domingo, ya se me acabó, qué triste, ay no, ya quiero que otra vez sea sábado y domingo, así, haz de cuenta. Y por último empecé a escuchar como con mucho más volumen una voz interior, em, no la padre, no la llamita de la que hemos hablado en episodios anteriores, sino como que la que te te da más miedo, o la que, o sea, como que la que te activa el miedo o la duda, y la que es de que: "Ay, pero sí va a estar todo bien, pero sí no sé qué". Y empecé a escuchar con menor volumen, o sea, no quiero decir que se haya apagado porque, pues, sería mentira, la verdad no se apagó, pero como que con menor volumen mi intuición. Y, o sea, como que no fue de que se volteara esto, pero sí fue de que una se empezó a escuchar más y una se empezó a escuchar menos. Y lo noté, la verdad, súper obvio, porque ya traía, o sea, pues como me conozco, ya traía cierto ritmo de que, pues cómo es que suena mi cabeza o suena mi interior y mi intuición. Pues no, la verdad es que sí lo noté muy cañón. Y todo esto te lo cuento y por eso te decía al principio que era un episodio como más vulnerable y hasta revelador, incómodo y muy, muy, muy honesto, honestamente, desde mi experiencia. Y obvio no es para decir de que, ay, pobrecita de mí, cero. O qué mala onda. No, o sea, la verdad es porque me di cuenta de que la meditación para mí ha sido una gran, gran herramienta y una gran compañía. Y no es que si medites te vas a poner mal y, o sea, no te va a pasar esto mismo que a mí me pasó, porque pues es algo muy, muy único y muy personal y la verdad es que cada quien vive los beneficios y las, entre comillas, afectaciones de manera distinta, ¿no? Te lo platico aquí porque realmente como que experimenté de una manera muy, muy marcada y fue muy evidente para mí el cómo en muy poquito tiempo me sentía muy distinta. Entonces, esta es una gran invitación para ti, para mí y para todos, la verdad. O sea, como que si esto puede cambiar tanto en 4 semanas, imagínate también cómo puede cambiar de manera positiva en 4 semanas o en más tiempo, ¿no? Y ahí está pues la prueba más real que tengo, que es la calma no llega solo o no llega sola cuando empecé a meditar y tampoco se fue sola. La verdad es que se construyó y como que se desbarató o la abandoné, y eso es parte de, pues, de la calma
que hablábamos al principio, que la calma viene y la calma se va, y para mí, en mi experiencia, ha sido la meditación lo que la ha como que determinado de una manera muy, muy evidente y muy marcado para mí, ¿no? Y bueno, ahora para decirte cómo lo había estado viviendo en positivo, previo a este bello experimento que voy a dejar de hacer ahora mismo, te cuento cómo lo había estado experimentando para que notes realmente el contraste. Primero, literalmente yo lo vivía con unos días de forma súper felices. O sea, no importa de qué tuviera que hacer o qué actividad estresante o no estresante tuviera que hacer, como que mi modus operandi era súper feliz, honestamente. Creo que va mucho con mi personalidad, creo que sí soy genuinamente demasiado alegre, pero como que me sentía súper feliz, o sea, como que me sentía muy en mi esencia. Y bueno, también me ha ayudado mucho en que el filtro que tienen mis días, estos lentes de los que hemos hablado, es mucho más optimista. O sea, como que no tiene en su visor la parte de sufrimiento, o no, o casi no, sino tiene una parte mucho más de disfrute, de empatizar y hasta de tener mucha más amabilidad y compasión con todos y con todo. O sea, personas, animales y cosas, con todo alrededor de mí. Y esto, pues, en realidad es algo que se ha ido construyendo con el tiempo, o sea, no fue algo de un día a otro, sino, como dije varias veces, pues, es algo que es pasito a pasito, ¿no? Y con la constancia y la disciplina. Otro punto es que normalmente yo había estado experimentando, o sea, en toda esta etapa de meditar seguiditititito, em, vivir actividades desde el agradecimiento. O sea, como que todas mis actividades diarias, yo no me había dado cuenta de esto. O sea, como que estos puntos que te estoy diciendo, justamente, yo no te los hubiera dicho si no hubiera hecho el experimento. O sea, no hubiera estado tan consciente ahora de ellos. Entonces, yo estaba viviendo mis actividades y mis días con muchísimo agradecimiento y con muchísimo más gozo. No como un pesar o como, así toca hoy, chin, es lunes. No, o sea, realmente estaba de que, cool, lunes, mañana es martes. O sea, así. Y de una manera súper real. Y al soltar la práctica, pues fue cuando noté esto que te digo, ¿verdad? También otro punto de lo que he estado experimentando cuando tenía esta práctica súper constante es que a mí me ha ayudado a ser mucho más amable con los demás. Creo realmente que una de mis más grandes fortalezas es la empatía y la escucha. Y honestamente creo que eso se ha fortalecido mucho desde que veo el mundo con más compasión y más amabilidad. Entonces no digo que a todos les pase lo mismo, pero sí creo que sí, como que la parte de tu esencia, la parte más pura y genuina de ti, se fortalece y se enfatiza. Entonces, yo también noto eso, o sea, como que yo lo vivo desde el ser más amable con los demás. A lo mejor una persona que desde su esencia no es, o sea, su mayor fortaleza no es la empatía, es otra cosa, pues lo va a vivir diferente. Pero yo lo vivo así. Y creo que también lo vivo de una forma, o sea, como es atravesar los días mucho más relajados. O sea, comúnmente en los trabajos, no digo que en mi trabajo actual, pero en los trabajos, es el típico de que la gente va caminando rápido con cara de enojada porque así está cableado el mundo, ¿no? Y muchas veces la gente todo el tiempo está estresada, todo el tiempo está enojada, todo el tiempo se está quejando. Y muchas veces en estos sí, en muchos de mis trabajos me han dicho que es que tú no te estresas o por qué tú no estás estresada. Y realmente me da mucha risa porque no me lo dicen como halago, sino me lo dicen así como que, ¿te vale? O qué rara persona, ¿por qué te vale tanto? Y la verdad es que cero va por ahí, o sea, no es que me vale, sino que genuinamente lo que yo vivo internamente es gratitud, entonces no veo lo que la otra gente ve. Y lo digo de una forma súper humilde y súper respetuosa, porque es realmente algo que yo no veo, por eso es algo que yo no vivo. Muchas veces lo que la gente ve como negativo, o sea, aunque yo sí vea la situación, no lo veo como negativo, o sea, simplemente lo veo normal. No digo que me haya vuelto ciega de estas situaciones, sino que
no me la paso viendo el defecto, eh, sino simplemente lo veo sin juicio. Y algunas veces sí, pues claro, somos humanos y si digo, esto está feo o esto, qué difícil o está pesado, pero como que no le meto sufrimiento, me detengo mucho antes. Y lo repito, la verdad, de forma súper respetuosa con todos, porque esto es algo que yo he trabajado en mucho tiempo y lo he transformado a lo largo de mi experiencia de vida, o sea, no siempre he sido así. Y otro punto que también creo que en algo que me ha ayudado la práctica de la meditación es en sí ser mucho menos reactiva a todo. Y sobre todo mantenerme como que con mucho más temple, más paciencia, más ecuanimidad y mantener esta calma y no tener estos como picos de alteración, por así decirlo. Y bueno, por último, quiero hablar también de algo que estuve notando, que es esta voz interior. Siento que a medida que yo he ido fortaleciendo y tener una práctica más constante y con mucho más disciplina, pues realmente mi intuición ha despertado mucho más o la escucho mucho más. Y reitero que todo esto es desde mi experiencia con la práctica constante. Y, y bueno, ya te contaré cuando vuelva a retomar, que prometido será desde hoy. Cuando vuelva a retomar mi práctica, pues a ver cómo me caen los beneficios o cómo me va con estos nuevos beneficios y si descubro algún otro en esta nueva época de meditación súper mega disciplinada, te voy a contar. Y bueno, además de que se viven muchísimos beneficios individuales de los que ya hemos estado platicando, también te quiero platicar sobre los beneficios que se viven de manera colectiva o en manera grupal, porque es algo increíble. Existe un estudio que se llama el efecto Maharishi, en el que en los años 60 se propuso como que una hipótesis que decía que cuando la gente medita en grupo al mismo tiempo, con un tipo de meditación que se llama meditación trascendental, em, la calidad de vida del colectivo se podía ver afectada para bien. Esto lo planteó una persona, un yogi que es referencia súper importante justo dentro de la meditación trascendental, que se llama Maharishi Mahesh. Entonces se empezaron a hacer mediciones. O sea, esto él lo planteó en los 60 y luego se empezaron a hacer mediciones en los 70, en el no sé qué, no sé cuánto. Y ya, en el año 1993, como que dijeron de que aquí vamos a hacer la gran prueba, como para comprobar esta hipótesis. Entonces, se juntaron alrededor de 4,000 personas en Washington a hacer esta práctica de meditación trascendental. O sea, como que toda la gente que sabía meditación trascendental, que es un tipo específico de meditación, dijo, vamos a meditar al mismo tiempo. En Washington, todos a la vez pusieron su reloj, se reunieron algunos, porque creo que no cabían todos los 4,000 en un mismo lugar, pero empezaron a hacerlo como una práctica constante durante 2 meses y meditaban por horas. Entiendo que de 2 a 4 horas al día. Y el tamaño del resultado está gigante, 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 gigante. La tasa de criminalidad en aquel momento y en esta ciudad que fue Washington, D.C., disminuyó más de un 23%, que era justamente lo que decía esta teoría. O sea, si tú meditas de forma grupal, con cierta frecuencia, un cierto tiempo, etcétera, puede aumentar la calidad de vida. Esto a través también de reducir la tasa de criminalidad. Entonces, con este experimento del año 93, pues se comprobó y estuvo cañón el resultado del 23%. Entonces, así se confirmó la correlación que existe entre la meditación con la tasa de criminalidad. Y, por ejemplo, también se dice que un grupo de 200 personas meditando o practicando este tipo de meditación al mismo tiempo en una ciudad de 4 millones serían suficientes para producir una influencia medible en toda la ciudad. Y este número se saca de un cálculo muy específico que es así como la raíz cuadrada del 1% de la población o algo así. Pero eso no es lo importante, o sea, lo importante es el potencial que tiene de que un pequeño grupo puede afectar a todo un colectivo. O bueno,
puede contribuir a todo un colectivo. Y esto es algo increíble. O sea, imagínate lo que esto representa. Entonces, tu práctica no solamente te cambia a ti, cambia todo lo que te rodea. Y eso realmente para mí es súper esperanzador sobre lo que se puede hacer al meditar por el gran impacto que tiene en la frecuencia del colectivo. Justo esto yo les contaba en mi programa de Inner Dawn que hubo el año pasado, que cuando yo me enteré de esto me voló la cabeza y ahí fue donde pensé, es que yo que soy maestra de meditación, sí tengo que compartir este conocimiento porque tiene un gran potencial y es un potencial muy amoroso y muy esperanzador y me encanta creer en esto. Digo, soy una persona que ya les he contado, ¿verdad? Que soy muy alegre y optimista, entonces, no, o sea, 100% imagínate el potencial que tiene el mundo en el que vivimos. Entonces, me encanta que estés aquí escuchando esto, porque pues yo sé que si te interesa tener más calma en tu interior y sostener esta calma, y que quizás lo haces a través de la meditación, pues esto tiene un gran potencial para ti y también para los que te rodeamos. Y bueno, para ir cerrando, te dejo con que la meditación es una práctica que te hace cada vez más consciente, te acompaña a transformar tu mente y esto pues como me la he pasado repitiendo durante todo el episodio, pues con mucha constancia y una buena práctica. Es que literal así es como te puede ayudar a transformar tu vida. La meditación nos ayuda a dar un paso atrás a los filtros que le ponemos a la vida y a las etiquetas y a nuestro piloto automático para vivir así de una vida pues muchísimo más presente. No se trata de estar identificando qué está sucediendo, sino de ser cada vez más consciente de qué pasa en tu interior y es literalmente detenerte y observar. Nunca jamás va a ser tarde para empezar a meditar o para retomar esta práctica. Y por eso este podcast no solamente lo quiero enfocar en episodios platicados, sino también como que vas a encontrar episodios como el anterior de ejercicios prácticos guiados y también quiero subir meditaciones, visualizaciones, etcétera, para acompañarte en tus días, en tu rutina diaria y que tú tengas a tu alcance pues más herramientas para tener más calma en ti, realmente, y para vivir una vida mejor, más feliz y mucho más optimista, esperanzadora y también que quizás en algún momento puedes ayudar al colectivo con si te vuelves una super mega meditadora. Así que yo te quiero también proporcionar ese tipo de herramientas. Desde mi experiencia te digo que no hay nada que recomiende más que una práctica constante y disciplinada, sabiendo que también hay muchas otras miles de herramientas súper increíbles que te pueden hacer mucho sentido, pero para mí la meditación ha sido un 20 de 10, la verdad. Y bueno, ahora sí, te quiero recordar que la calma no se encuentra, se construye y se habita y pues es un día a la vez, ya sabemos cómo es esto. Me encantaría pensar que si tú hoy estás aquí, tal vez es porque este es tu llamado para dar este primer paso hacia la meditación y así encontrar la calma en tus espacios del día a día y también ser un ejemplo de calma hacia los demás. Que a ti también te digan en el trabajo, ¿y tú por qué no te estresas? Aunque te vean como una persona muy diferente. La verdad, yo sí creo que es un gran halago, aunque esa no sea la connotación. Yo me siento muy halagada y me propongo que ahora que hoy mismo que retome mi práctica de meditación, pues la verdad yo quiero que me lo vuelvan a decir todos los días. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado este episodio. La verdad, yo disfruto muchísimo compartirte aquí, pues este conocimiento y también estas experiencias y, y ser una semillita más en la vida de quien me escuche. Así que bueno, recuerda que este episodio, si te gusta, lo puedes compartir con quien creas que le pueda contribuir, que le haga sentido, que le interese, que le guste. Y te recuerdo mi cuenta de Instagram, @ledávalos___. Te espero con muchísimo gusto y muchísimo amor
para seguir compartiéndote contenido como este. Lunes de oráculo. Si te lo has perdido, por favor no te lo pierdas. Está increíble. ¿Qué más es posible? Te mando un abrazo enorme y como siempre te mando 7.